Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Trabajadores Municipales en Acción, en vivo por Metro, como todos los lunes a las 16:30. Bueno, la semana pasada habíamos hablado algo en relación a la cuestión internacional, en relación a el triunfo del socialista Hollande en Francia y de lo que ello implicaba para la situación global europea y sus derivaciones hacia Latinoamérica o Sudamérica, como más prefiera. Y decíamos que probablemente fuera auspicioso que haya perdido Sarkozy y que se pudiera presentar ante Merkel y el neoliberalismo salvaje una opción distinta. Bueno, Hollande fue a Berlín, se reunió con Merkel, volvió, asumió y lo primero que hizo fue bajarse el 30% del sueldo a él y a todos sus ministros. Creo que es una mínima muestra de lo que probablemente vaya a ser la política económica francesa hacia la Unión Europea. Habrá que ver ahora, porque obviamente en la semana pasada se suicidaron 2 jóvenes en Italia por falta de trabajo. Hubo nuevamente el riesgo de que Grecia saliera del euro, con todo lo que eso traería aparejado, y creo que sería importante ver cómo se va desarrollando en estos días esa situación económica europea y ver los coletazos que pegan en nuestra región. La presidenta viajó a Angola en misión comercial con el secretario de Comercio Exterior, con Guillermo Moreno. Y la semana pasada, en un conflicto que pareciera que se está agravando, en otro programa de los nuestros llevamos a Beto Pianelli a contar lo que estaba pasando con el tema de los subterráneos. Y fue una nota donde se habló a calzón quitado, donde, bueno, el que les habla se puso un poco en abogado del diablo, se puso un poco en pasajero, o en pasajero disconforme, porque hay pasajeros que no protestan y pasajeros que protestan. Y Pianelli planteó muy claramente que no era una protesta solamente por lo salarial, sino que era una protesta que incluía fundamentalmente que los usuarios estuvieran mejor. Cosa rara en la Argentina, que por lo general nadie se preocupa por la gente. En este momento, y para que usted vea que Trabajadores Municipales en Acción está en la cocina de lo que está sucediendo, están reunidos en el Ministerio de Trabajo. Después de mucho cacarear, el compañero Mauricio, de decir que no iba a concurrir, mandó a su ministro Picardo a la reunión. Pero qué mejor que alguien que es el secretario de prensa de los damnificados, digamos, para que nos cuente qué es lo que está pasando, en, en el Ministerio de Trabajo. Yo también quisiera preguntarle a Daniel Ferro, si es que viene, qué pasó con los municipales ayer en La Rioja, porque parece que hubo una marcha multitudinaria, pero bueno, si viene Daniel o si viene Rubén, veremos de informarlo también sobre el tema de el dolor que nosotros venimos siguiendo hace 3 años. Enrique Rosito, gracias por estar en Trabajadores Municipales en Acción. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá. Qué momento, ¿no? Sí, es un momento
difícil, un momento crítico, donde bueno, se han cruzado un montón de fuerzas encontradas, algunas de ellas contrapuestas o con intereses enfrentados. Esperemos que a través del diálogo y la presencia hoy finalmente de un representante del gobierno de la ciudad, creo que permitirá destrabar o por lo menos encontrar un camino hacia la solución de este conflicto. ¿Es posible la solución cuando el jefe de gobierno dice permanentemente que si el Estado Nacional no se hace cargo de ninguna manera va a aceptar los subtes después de haberlos aceptado? En realidad a nosotros nos parece que es poca seria esa afirmación, teniendo en cuenta no solamente los aspectos históricos. El subterráneo de Buenos Aires está concesionado a la empresa Metrovías. El subterráneo es propiedad de todos los ciudadanos de Buenos Aires, es propiedad de todos los porteños que lo administran a través de SBASE, Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Empresa dirigida por el ingeniero Picardo, amigo personal de Mauricio Macri, y designado allí por Mauricio Macri. Y cuenta además en el directorio con personajes como Federico Yang, que es un defensor de genocidas, tiene una fundación que defiende a los genocidas. Alguna idea también tendremos que investigar qué hace allí, nombrado por Mauricio Macri. SBASE es la propietaria de los túneles, es la propietaria de los trenes, es la propietaria de los andenes. Es decir, no pueden de ninguna manera desconocer su responsabilidad ante lo que sucede en los subtes. O sea que acá habría tres patas. El Estado Nacional, que hasta hace algún tiempo mantenía, por decirlo de alguna manera, SBASE y el gobierno de la ciudad. Y ustedes, que sería nosotros, la pata que mueve a las otras tres, porque sin ustedes es imposible que los subtes funcionen. ¿Por qué se llega a esta situación? Bueno, la paritaria nuestra está vencida el día 28 de febrero y nosotros entendíamos que en el momento en que el gobierno de Mauricio Macri se hace cargo del subte, aumentó la tarifa un 127% en menos de 48 horas, alegando haber hecho un profundo estudio de la situación de los subterráneos, en qué estado estaban los trenes. Nosotros interpretamos que, digamos, estando a menos de 45 días del inicio de la paritaria, también habían tenido en cuenta este aspecto. Más allá de eso, nosotros entendimos que era aberrante, además de ser ilegal, semejante porcentaje de aumento, sobre todo en una empresa que durante años se ha llevado millones y millones de pesos de los bolsillos de todos los argentinos y no los ha invertido en el servicio, no los ha invertido en la calidad del servicio. Por eso, más allá de que a nosotros, como trabajadores del subte, si el subte aumenta o no nos cambia absolutamente nada, porque no pagamos nosotros cuando viajamos, decidimos tomar la iniciativa en esta pelea y pedirle a un montón de organizaciones y agrupaciones y organizaciones de usuarios y de consumidores que nos acompañen. Poco después sucedió la tragedia lamentable de Once. El gobierno de Macri parece que en ese momento se dio cuenta de que los subtes no estaban en condiciones. Se asusta y decide devolverlos. Allí nos encuentra a nosotros como trabajadores un poco a la deriva, porque si bien nosotros la paritaria la discutimos con nuestro empleador, que es Metrovía Sociedad Anónima, entendemos que hay un contexto político y económico donde la empresa necesita readecuar sus finanzas. Nosotros podríamos decir que la empresa disminuya su rentabilidad para pagar los sueldos, pero desde la empresa arguyen que hay cuestiones legales, incluso una ley votada en el Congreso, que dice que es responsabilidad de la ciudad. Tuvimos 3 semanas en las cuales llevamos a cabo adelante medidas de fuerza que consistían en apertura de molinete y paros fuera de la hora pico para conseguir que la empresa Metrovías acepte que nosotros éramos interlocutores válidos como representantes de los trabajadores en la mesa de discusión paritaria. La empresa de ninguna manera lo aceptaba hasta que el ministro Tomada, en una conferencia de prensa que dio, entendió que se cumplían los requisitos legales como para que nosotros fuéramos considerados actores válidos en este conflicto. Fuimos en 6 oportunidades a la sede del ministerio, allí la empresa Metrovías simplemente se limitó a recibir nuestra propuesta
y argumentar que sin la presencia de funcionarios del gobierno de ciudad que garanticen su rentabilidad vía subsidio o vía aumento de tarifa al bolsillo de los usuarios, ellos no iban a realizar ninguna contrapropuesta. Así es como nos encontraron con los compañeros ya enfurecidos y que han votado como una forma de expresar este descontento una medida dura, realmente dura, una medida contundente de 36 horas de paro. Parece que no hubo reacción ni por parte de la empresa Metrovías, que nos convocó cerca de la medianoche el día miércoles para decirnos que tenía una propuesta, pero que no podían plasmarla en papel. Entonces, nosotros en esas condiciones no podemos decirle a nuestros compañeros que levante una medida de fuerza porque no hay una propuesta concreta, no hay nada ¿Cómo real. es una propuesta que no se puede plasmar en papel? Ellos decían, bueno, nosotros tenemos una propuesta para hacerla, pero si no está el gobierno de la ciudad, nosotros no la firmamos. Entonces, ¿de quién depende? Entonces Metrovías decía, incluso las principales figuras del Grupo Rogio se hicieron presentes allí a conversar con nosotros. Dijimos, mira, realmente si no la podés poner por escrito, ni nos interesa saber de qué monto se trata, porque no podemos ir con algo virtual a nuestros compañeros. Bueno, en el día de hoy, cerca de las 11, finalmente nos convocaron, teníamos algunas dudas, estábamos un poco preocupados. Hasta ahora, hasta hace minutos por lo menos, nuestros compañeros Pianelli y Segovia estaban dentro del Ministerio de Trabajo tratando de buscar alguna alternativa, alguna salida, que haya alguna propuesta que por lo menos podamos bajarla a las asambleas de base, que es nuestro método tradicional de funcionamiento, y que los compañeros decidan si esta propuesta es suficientemente convincente como para levantar el paro de 48 horas previsto para mañana o la medida sigue en pie. Así que esto es cuestión de minutos o de esta dinámica que tienen a veces los conflictos. Ahora, yo te hago una pregunta porque me da la sensación, yo el segundo día del paro de 36 horas vi a dos usuarios que obviamente no podían tomar el subte, estaban en una parada de colectivo, tomarse a golpes de puño. Y realmente no, que el lugar era mío, que no, que era tuyo, que no, y de directamente agarrarse a trompadas en la boca de uno de los subtes. Y yo decía, ¿la gente entiende esto? ¿Entiende que ustedes no solo están peleando por este tema que tiene que ver con lo económico, sino que están peleando por que los usuarios estemos mejor en el viaje en el subte? Bueno, nosotros intentamos hacerlo, intentamos transmitirlo esto a los usuarios. En primer lugar, nosotros no consideramos a los usuarios como algo ajeno a nosotros. Más del 90% de quienes viajan en subte pertenecen a la clase trabajadora, son trabajadores como nosotros, son trabajadores, son estudiantes, son jubilados, son amas de casa que tienen que ir al médico, que tienen que llevar a sus hijos al colegio. Son nuestras familias. Es mi hija cuando tiene que ir a la universidad, es mi esposa cuando tiene que ir al trabajo. Entonces, cuando nosotros queremos un servicio mejor, lo queremos porque nosotros somos parte de ese público usuario, somos parte de esa clase trabajadora. En el año 2007 nosotros llevamos a cabo una campaña muy importante reclamando mejor mantenimiento que terminó con el juicio oral y público a Néstor Segovia. A principios de este año llevamos adelante la campaña contra el aumento del 127%, que si bien no obtuvo los resultados que nosotros esperábamos, por lo menos sirvió para que se conformara un gran polo de agrupaciones y organizaciones y trabajen juntos por un subte mejor. Y en pocos días más vamos a salir junto con estudiantes secundarios, universitarios, más sindicatos docentes, a exigir el boleto educativo nacional. Vamos a plantear que los estudiantes secundarios, universitarios y los docentes que viajan por cuestiones de trabajo puedan tener una tarifa mínima o directamente que viajen gratis. Esto tampoco es algo que nos afecte mucho a nosotros, porque nosotros viajamos gratis. Es decir, tratamos de colaborar en aquello que podemos con la sociedad de la cual somos parte. Pero también entendemos que cuando hay muchos patrones que si su empleado llega 5 minutos tarde le descuentan el día, esa persona no quiere saber si el aumento, si el tren, quiere llegar a su trabajo. Si el subte le falta una rueda o le falta una puerta, a la persona no le importa porque le van a descontar el día en su trabajo. Esto nosotros lo entendemos. Nos duele, pero el paro es la última medida que nos queda por delante para reclamar como trabajadores.
Cuando vos, antes de leerte los mensajes, que son bastante, digamos, de bastante solidaridad, cuando vos hablabas de la tragedia de Once, ¿no? Y hablabas de la cantidad de plata que se llevó la empresa y del tema del mantenimiento. No es la primera vez que yo los escucho a ustedes hablar del mantenimiento. No es esta la primera vez. No. Ya vienen pateando los tobillos hace muchos años. Hace muchos años. ¿Puede pasar una cosa similar a la de Once? El tipo de accidente que hubo en Once, no. Los trenes nuestros, si bien hay problema con los insumos, porque desde el mes de enero Metrovías dejó de comprar desde detergente hasta zapatas de freno. No compra, no paga a los proveedores. Nuestros mecánicos y los maniobristas, que son los que realizan un chequeo diario para que el tren pueda salir a circular, si el tren no está en condiciones, el tren no sale. Porque no solamente viaja un compañero, viajan miles de personas y hay una responsabilidad, además de humana, penal frente a esto. Es decir, nosotros, en la medida que esté a nuestro alcance, un tren que no esté en condiciones no va a salir. Esto significa que en algunas líneas, por ahí, en lugar de haber 15 trenes con una frecuencia de 2 minutos, por ahí haya 10 u 11 con una frecuencia de 5, 6 o 7. Hay menos trenes porque no hay repuestos o porque los otros trenes no están en condiciones de salir. No vamos a dejar que los trenes que no estén en condiciones salgan. No podemos evitar que haya una cabeza de acople que se rompa, una vía que se parte del tren descarrile. Eso no está en lo que nosotros podemos hacer, pero en lo que esté a nuestro alcance, el tren que no está en condiciones no va a salir. Cecilia de Once coincide con los reclamos de los trabajadores, pero estas medidas solo perjudican a los usuarios. Macri y Rodríguez Larreta no saben qué es el subte. Jorge Barracas, a los trabajadores les pide cordura, que piensen en los usuarios. Jorge, la cordura a veces no pasa por el laburante. Muy buen programa. Pablo de Palermo, que los usuarios tengan en cuenta que es un trabajo altamente tóxico y los responsables no hacen nada. Osvaldo de Congreso, la única responsabilidad es de Macri, el gobierno nacional no tiene ninguna responsabilidad. Andrés de Villacrespo, muy buen programa, como siempre, con temas de candente actualidad. Mabel de Belgrano, todos los gremios que nuclean a los trabajadores del subte están unidos en este reclamo. Y Patricia de Mar del Plata, usuaria del subte todos los días, dice que es una vergüenza que Macri no arregle este tema. Bien, por ejemplo, nosotros entendemos que hay una responsabilidad del gobierno nacional de no haber controlado eficientemente qué es lo que pasaba con la plata de los subsidios. Y creo que esto ha pasado en muchas empresas que se han privatizado o concesionado, como TVA, como YPF, como AISA, donde la plata de los subsidios o las tarifas subsidiadas, realmente este dinero iba a parar a bolsillo de los empresarios y no realmente en mejoras en la calidad del servicio. Pero digamos, a partir del día 4 de enero, en que Mauricio Macri, en forma voluntaria, en pleno uso de sus facultades, firma el acta de transferencia, creemos que allí la responsabilidad de uno se termina. Es decir, yo voy, compro un auto, en el momento que firme el boleto de compra-venta, la responsabilidad del vendedor se termina y empieza mi responsabilidad como comprador. Es decir, tuve todo el tiempo del mundo, nadie le exigió, más allá de que la presidenta le haya dicho que haga un esfuercito. Entendemos que hubo responsabilidad del ingeniero Macri, sobre todo cuando a las 48 horas habla de que hizo un exhaustivo estudio de la situación del subte y lo aumentó un 127%. Es muchísima plata la que ha aumentado. Igual él dice que todavía no es lo que tendría que aumentar, ¿no? Bueno, ellos utilizan valores Comparan como siempre, ¿no? Nueva York, dice, bueno, Roma, comparemos con Berlín. Nueva York, con Roma, con Berlín. En primer lugar, hay un detalle que es muy interesante. En todas esas ciudades, el transporte depende de la autoridad municipal, directamente. No está concesionado. ¿Por qué? Porque se considera que el transporte es un servicio público, no un negocio. Y como servicio público, no necesariamente tiene que dar ganancia, porque el servicio público debe estar justamente al servicio de los usuarios y de la gente. Y el único que puede garantizar esto a una costa de dar pérdida es el Estado. Por otro lado, no podemos comparar la cantidad de kilómetros que se recorre y las condiciones en que se viaja en Berlín, en Madrid, en San Pablo, en Santiago de Chile. No vayamos tan lejos. Santiago, San Pablo.
Y por otro lado, en todos esos países hay abonos. Es decir, paga €1 en Madrid el que viaja una única vez. Ahora, ¿por qué no hay un boleto estudiantil? ¿Por qué no hay un boleto obrero? Como había hace muchos años en el tren, que aquel trabajador que va a concurrir a su trabajo de lunes a viernes pueda tener una tarifa diferenciada. ¿Por qué los jubilados tienen que pasar por este vejamen de ir todos los meses a Metrovías a pedirle que le revaliden? Los jubilados han hecho suficiente aporte a lo largo de su vida, ya están bastante golpeados con jubilaciones que son insuficientes. ¿Por qué no viajan gratis las 24 horas? ¿Cuánto puede impactar el uso por parte de los jubilados y los pensionados en el transporte? Además, curiosamente, Metrovías los deja viajar dentro del horario pico en forma gratuita y no fuera del horario pico. Esto es absurdo. Hacemos un break. Tenemos a Daniel Ferro por teléfono, por conflictos varios, me pone el productor. Bueno, no es nada novedoso. Daniel, buenas tardes del lunes, ¿cómo estás? Hoy ausente, pero siempre presente en Trabajadores Municipales en Acción. Sí, Ariel, gracias, buenas tardes. Pido disculpas por no haber llegado, pero recién terminamos una reunión con nuestro secretario general Rubén García y me fue imposible llegar. En primer término, le quiero agradecer a Rosito su presencia en nombre de los trabajadores municipales y de Rubén Cholo García también. Simplemente para informarte lo que está pasando en dos provincias, que ya lo dijimos nosotros la semana pasada, pero se agravó esta semana, el tema de Mosconi en Salta. Es muy grave, recibimos un informe, es muy grave, recordar que lo hablamos con la diputada Argumedo el pasado lunes, ya le pasé el informe para que ella haga un pedido de informes, y la situación sigue siendo muy grave por parte de un colega tuyo, ¿no? El doctor Julián Navarrete, creo, si no recuerdo mal, el intendente de Mosconi. Y además, bueno, digo colega, sí es tu colega, pero bueno, son distintas maneras de manejarse. Y otro tema gravísimo es en La Rioja. Nuestro secretario general, Carlos del Lloro, nos informó la semana pasada, ya llevaban 9 días, el viernes pasado 9 días de conflicto, y esto tiene que ver con el problema de la coparticipación que la provincia debe emitir a los municipios, no llega en tiempo y forma y corren riesgos de no cobrar los sueldos, además de lo magro que son los sueldos, vos lo sabés, ya lo hemos hablado varias veces ahí. Daniel, parece que ayer hubo una marcha importantísima a la que se sumaron los ambientalistas por la protesta de la megaminería. ¿Qué sabes de eso? Bueno, también, sí, por supuesto, a las marchas que están realizando no solamente los trabajadores municipales, sino los estatales de la provincia, sí, efectivamente se sumaron los ambientalistas con el problema grave de allá de Chilecito, ¿no? Sí. Así que, bueno, no quiero robarte más tiempo, ya estamos casi al momento de cierre. El lunes estamos ahí otra vez, firme al pie del cañón, y de fútbol no hablemos. De fútbol no hablemos. Bueno, que tengas una buena tarde y bueno, y gracias por la comunicación. Un abrazo grande, gracias. A ver, sin hacer futurología y ya en el cierre, ¿cómo ves que termina esto? Bueno, soy optimista desde el momento en que finalmente Picardo, en representación de la Ciudad de Buenos Aires, se ha presentado a la negociación y que por lo menos hasta hace un ratito, en cuanto venía acá, los compañeros estaban hablando de que había propuestas y contrapropuestas. Después, bueno, obviamente sería muy arriesgado decir si estas propuestas conforman a la gran mayoría de los trabajadores, porque eso va a través de asambleas y de acuerdo a las categorías en los lugares de trabajo, son diferentes a veces las necesidades de cada sector. A esta pregunta, ¿todos los gremios que nuclean a los trabajadores UTE están unidos en este reclamo? En realidad hay dos sindicatos, uno es la UTA, que tiene una representación formal, ya prácticamente no tiene casi afiliación ni seguidores. Esto es el motivo por el cual el Ministerio de Trabajo y la empresa siempre reconocen la necesidad de contar con nuestra presencia allí. Ha coincidido simplemente por una cuestión de fechas, pero después nosotros desconocemos cuál ha sido su solicitud en cuanto a la paritaria o cuál ha sido la forma en que ellos decidieron ir a algún tipo de medida de fuerza. Nosotros, tal como ahora, para levantar la medida de fuerza, para tomar estas decisiones, lo hemos hecho a través de asamblea donde todos los trabajadores pudieron votar. Un dato de la producción, a ver si te sirve. Distintos portales dan como un hecho que la UTA arregló
y que existen dudas acerca de los metros delegados, parece que el conflicto continuará. Bueno, en cuanto a la UTA no nos extraña porque ya había firmado con los colectiveros un 18%, es decir, muy por debajo de lo que han firmado en general los sindicatos, ¿no? O sea que cualquier oferta, evidentemente, a ellos les servía, pero bueno, más allá de lo que ellos hayan firmado, la representación real, masiva de los trabajadores, la tiene la Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro, y si nuestros compañeros deciden que la propuesta es insuficiente, pero estamos en condiciones de avanzar y levantar el paro, lo haremos. Si consideran que la propuesta es insuficiente y que hay que seguir con la medida de fuerza, bueno, es la votación de nuestros compañeros y nosotros como dirigencia la tomamos y la llevamos adelante. Bueno, te damos las gracias por haberte tomado realmente el compromiso de venir en un día tan especial. En realidad, nosotros hace 3 años que venimos peleando por las paritarias para los trabajadores municipales, y a veces cuando escucho que los otros gremios tienen paritarias, digo, bueno, al menos tienen de dónde agarrarse para pelear por lo suyo, ¿no? Esperemos que esto se solucione y no va a ser la última vez precisamente que te invitemos a Trabajadores Municipales en Acción para que nos cuentes un poco cómo es esta historia de los metrodelegados y de la lucha por que el usuario esté un poco mejor en esta historia. Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación. Bueno, esto fue Trabajadores Municipales en Acción. El lunes que viene la seguimos y usted ya sabe, siempre con usted como principal participante de esta historia.